Estás de turno e ingresa un paciente por dolor torácico. Al examen físico te das cuenta de que tiene un DAI. En ese momento le tomas un electro que evidencia una taquicardia de complejo ancho. El desfibrilador funciona perfectamente, pero nuevamente el paciente presenta otra taquicardia y otra taquicardia y otra taquicardia. ¿Qué haces? Amiodarona, lidocaína. Quédate en este capítulo y te enseñaremos todo sobre tormenta eléctrica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Código de Urgencias, en que cada capítulo te ayudamos a dominar la medicina de urgencias para que entregues la mejor atención a tus pacientes y obtengas los mejores resultados, ¿cierto? ¿Cómo estamos, Jessy? Esa es la idea, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Muy bien. Un nuevo capítulo, día calor, viernes, ¿cierto? Caluroso. De verano, enero, caluroso. Oye, hoy día vamos a hablar un tema que de repente no se trata mucho en el pregrado. No sé si tú... No, jamás. Yo tampoco, no jamás. recuerdo. Es más como del posgrado, de repente algunos cursos de cardio, que es tormenta arrítmica o tormenta eléctrica. El día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Luis Quiñiñir. Él es médico internista de la Universidad de la Frontera, cardiólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y electrofisiólogo intervencional con fellow en... Esta es la prueba de fuego. Esta es la prueba de fuego. Que se puede. Si me puede ayudar, Doc. ¿De dónde? En el Royal Prince Alfred en Sydney, Australia. Sydney, Perfecto, ¿eh? Por eso él fue para allá. Bueno, Doc, ¿cómo está? Cuéntame. Bien, compadre. Muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar acá. Qué bueno, me alegro. Oye, primero que todo queremos saber cómo nace este como cariño, amor por la electrofisiología. Cuéntanos un poquito de usted. Sí, claro. Mira, yo siempre quise ser cardióloga. Siempre me gustó la cardiología y cuando ya era alumno, una cuestión que siempre me fascinó era los electros. ¿Cachai? Ya. Puta, me encantaba el electro, así estudiar ritmos sinusales, FA, flutter, sacarle el rollo ahí a la arritmia. Y lo curioso, lo chistoso que en ese tiempo lo que uno entendía como al menos de alumno es el arritmólogo clínico, esa uno tenía la sensación, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos súper buenos profes, el doctor Opaso, el doctor Salvatici, que son unos arritmólogos clínicos de lujo. Pero a mí, por ejemplo, me cargaba ir a pabellón. Lo cargaba. Menos quería entrar en pabellón. Y ahora es chistoso porque estoy todo el día en pabellón. Sí, bueno, lo mismo decir. Haciendo procedimientos. Acaba de ser de pabellón. Claro, estoy todo el día en pabellón haciendo procedimientos. Pero claro, como chistoso los giros que da la vida, digamos. Ahora, la electrofisiología como intervencional, como decía, igual es una especialidad que es joven, digamos. ¿Ya? Claro. O sea, la primera ablación se hizo hace menos de como 25 años, imagínate. Entonces, ahí la cosa va cambiando y aquí estamos en pabellón de electrofisiología ahora. Oye, cabe mencionar que nosotros, como Hospital Regional de Temuco, igual vemos pacientes de Puerto Montt, de Valdivia, entonces en verdad sí. es harta la demanda de pacientes que yo creo que tiene. Harta la demanda, claro, sí. Sí. Pues Temuco es derivación de toda la macro red sur, que incluye toda esa zona, pero hemos recibido pacientes desde Punta Arenas hasta ahora, por ejemplo, el miércoles vamos a hacer un paciente que es de La Serena. Entonces así se reciben de hartas partes. Mira. Otro nivel, po. Sí. Claro. Ya, bueno, no sé. ¿Te parece? Tormenta eléctrica. Tormenta vamos a eléctrica hablar es un el día tema. de hoy. Sí. Yo ¿Tormenta no sé- rítmica o eléctrica? Pelado, ¿cuál es la definición de tormenta eléctrica? Operacional. digamos. Empezamos con la, con la interrogación. Al Como tiro tú nomás. eres el becado, así como... Eso, Claro. eso. Sí. Oye, no, tormenta Hasta que eléctrica. termine la beca, compadre. Sí, en todo Nada que contexto, hacer. Sí, más nada encima que hacer. ponen un tono como de interrogación. Claro, Tormenta eléctrica o tormenta rítmica se define como 3 o más episodios de taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular durante al menos 24 horas, ¿ya? Y que tienen que tener entre cada episodio al menos 5 minutos de diferencia, ¿ya? Ahora, tiene que, en el fondo, requerir algún tipo de intervención para que la taquicardia cese, ¿ya? En este caso, los pacientes con DAI que se descargue o los pacientes que no tienen DAI, algún tipo de medicamento o cardioversión.
¿cierto? Sí. Sí, de fibrilación. ¿Algo que aportar? Claro. No, ¿Esto excelente la respuesta del becado. Vamos a poner un 5. Hoy día duerme el becado. Ya duerme. Ya pasé por La verdad es que bueno, incluye un espectro muy grande de pacientes, porque claro, tú puedes tener una tormenta eléctrica catastrófica, ¿no es cierto? Tu paciente de la urgencia con descarga del desfibrilador incesante, y también puedes tener ese paciente que tiene 2 descargas en la noche y otra en la mañana, e incluso puede llegar caminando al policlínico, digamos. Entonces el espectro es súper distinto. Hay tormentas, ¿no es cierto? Y hay chubasco tirando parcial por un par de descargas nomás. Buena descripción. Buena, claro, sí. Entonces es súper distinto, y por eso también, si uno revisa, por ejemplo, qué tan frecuente es, la prevalencia es súper distinta, porque se habla de un 4 a 10% por año en pacientes que tienen desfibriladores. Nosotros en Temuco controlamos unos 150, 200 pacientes que tienen desfibriladores. Eso significa que en Temuco más o menos deberíamos ver entre 8 hasta 15 tormentas eléctricas al año, que es lo que uno ve, pero en general vemos menos, diría yo. Yo creo que al año unas 4 o 5, una cosa así. Yo de lo que llevo, de hecho, he visto 2 nomás. No las he manejado verdad, yo, pero... Claro, como dice el doctor Quiñir, efectivamente lo que uno generalmente son estos chubascos o nublado variando parcial, pero son pacientes que tienen DAI y que dicen que tienen un DAI, y además refieren que tuvieron, no sé, 2 descargas en menos de 12 horas. Entonces una vez se los deja con la idea de interrogarlo, pero son pacientes que están súper tranquilos, que están estables. Claro. Sí, tú tuviste un paciente, de hecho, que ingresó, ¿no? Sí. Y estaba como tranquilo. Claro, entonces en ese caso... Y se interrogó el otro día. Claro, igual hay que considerar las distintas Escenarios. realidades y los distintos escenarios de la red. Nosotros somos un hospital de alta complejidad, como decía Lucho, pero si esos pacientes tuvieran un hospital periférico, la historia es totalmente diferente. Claro. En relación al pronóstico, Luis, no sé si nos puedes hablar, ¿cambia un poco que el paciente tenga una tormenta o no? Claro, sí, o sea, cada vez que la tormenta es un evento catastrófico, ¿no es cierto? Son varias descargas, pero el hecho de tener una sola descarga o un solo evento ya te separa las curvas de sobrevida. En distintos trabajos, la sobrevida a 5 años puede llegar a desde 80 hasta 60% más o menos, pero es porque lo mismo, la población es muy diversa, ¿no es cierto? O sea, tenemos pacientes coronarios, pacientes no coronarios, pacientes con DAI, sin DAI. Pero sí, el concepto es que tener ya una descarga o un evento sí empeora el pronóstico. Perpetúa, claro, en el fondo. Claro. O sea, si ustedes ven un paciente que ya ha tenido, aunque sea una descarga, ya hay que, ¿no es cierto?, parar la antena, que eso puede ser peligroso, digamos. Claro. Ese es un tema importante, el tema de los 3 componentes, ¿cierto?, de esta tormenta eléctrica. No sé si nos podrías hablar un poco de eso para que podamos entender la fisiopatología y cómo se va desarrollando una tormenta eléctrica. Claro, sí. Bueno, es que ahí es una cosa bien bien diversa, ¿no es cierto? Uno puede dividir en pacientes que tienen sustrato o pacientes que no tienen sustrato, por ejemplo, como las canalopatías. Pues vamos a ver eso en el manejo, pero los 3 pilares: uno, el sustrato, que quiere decir qué enfermedad tiene el paciente que lo predispone a hacer arritmia, ¿no es cierto? Claro. La más frecuente lejos en todas las series, que va de un 50-80%, es cardiopatía coronaria, ¿ya? La cardiopatía coronaria, el infarto, lo que produce una cicatriz, digamos, y en esa cicatriz se pueden producir múltiples circuitos de reentrada, ¿ya?, que puede ser, digamos, como taquicardia ventricular o incluso fibrilación ventricular, ¿ya? Entonces, tener sustrato te da el riesgo de tener arritmia a futuro, ¿ya? El tercero, la otra patita, es el desencadenante de la arritmia o el trigger, ¿no es cierto? Hay muchos pacientes que tienen descargas que están desencadenadas por algo, ¿ya? Una infección, por trastorno ejemplo, hidroelectrolítico, isquemia, hipercalemia, lo que usted quiera, ¿no es cierto? Isquemia, todas estas cosas. Y el tercero, ¿no es cierto?, son cómo se modula esta relación entre el desencadenante y el sustrato, ¿ya? Que ahí una de las cosas que más impacta es el sistema nervioso autónomo. Más activación del sistema nervioso autónomo, peor modulado el paciente y más va a ser tormenta, digamos. Claro, en el fondo, la tormenta genera más tormenta, por eso es el último componente, en el fondo. Exacto. Por eso que uno tiene que pesquisarlo y sospecharlo, porque, claro, si bien puede tener una descarga, pero durante el transcurso del día pueden tener más y perpetuar la tormenta. Claro, exacto. Sí, otra cosa que habla Luchito, ¿cierto? Estos pacientes uno los puede dividir en pacientes con DAI o sin DAI. ¿Por qué es importante, Pelado, crees, para nosotros que trabajamos en urgencia o para los colegas que nos están escuchando, hacer esta diferenciación cuando consultan a estos pacientes? O sea, que muchas veces los pacientes con DAI cuando ingresan por lo general por motivo, por ejemplo, dolor torácico, ¿ya? Claro. Porque obviamente la descarga del DAI duele, ¿ya? Y los pacientes de inmediato
como que dicen algo está pasando, ¿ya? Ahora, en ese caso, cuando enfrentamos a este paciente, por ejemplo, en un hospital donde no tenemos la capacidad o la posibilidad de interrogar el DAI, es complejo porque, o sea, lo que tenemos a mano es el electrocardiograma, ¿ya? Entonces, le tomamos el electro, vamos a tener en el fondo una taquicardia regular de complejo ancho y ahí plantamos el posible diagnóstico. Ahora, el tema es cuando el paciente no tiene DAI e ingresa directamente con una taquicardia ventricular. Por el fondo, tomamos el electro, vemos esta taquicardia de complejo ancho y tenemos que pensar que el 60 al 70% de las veces, dentro de todos los diagnósticos diferenciales, va a ser taquicardia ventricular. Iniciamos el manejo. Ya, ahora, si esto se vuelve incesante, ahí deberíamos sospechar que tenga una tormenta eléctrica. Entonces, el enfrentamiento es distinto porque una con el DAI de alta sospecha. Quizás inicia en el fondo el cuadro de TB y el DAI descarga y hasta ahí nomás llega. Y podemos evaluar el paciente y lo podemos mandar para la casa, teniendo en cuenta que no sospechamos el cuadro. Entonces, es una alta sospecha. Y tomar exámenes y todas las cosas siempre para descartar en el fondo el desencadenante. Ahí viene el otro tema que generalmente los médicos generales, los colegas Claro. con los que conversamos, está la duda del tema del imán. Porque siempre está este mensaje, ponerle el imán al paciente que tiene el marcapaso, ¿cierto? O el DAI, pero el miedo de que si le desactivo el DAI, el paciente tiene más riesgo de tener un evento complejo. ¿Qué nos podrías decir, Lucho, en relación a eso? Sí, o sea, yo creo que el primer consejo siempre es que si no están seguros, no usar el imán. Eso es lo primero. Eso. Bueno, ya es un buen consejo. Eso es un buen consejo, porque claro, la gente se desespera y le pone el imán y puede matar al paciente, ¿no? Así es. O sea, claro. Hay que saber utilizarlo muy bien. El imán en los marcapasos deja el dispositivo asincrónico, ¿no es cierto? O sea, estimula a 85 por minuto generalmente con la marca más común que usamos, que es Medtronic acá en la región. Entonces, si uno coloca el imán en un marcapasos, va a estimular, ¿no es cierto?, asincrónico independiente de lo que pase. ¿Ya? Estimular. Claro. En el desfibrilador, el imán hace todo lo contrario en el sentido de que desactiva las terapias de taquicardia ventricular, ¿ya? Pero no modifica la terapia de estimulación cardíaca. Claro. ¿Ya? Porque los fibriladores que acordarse que estimulan para bradicardia, o sea, dan pacing, claro. y también hacen las descargas para taquicardia. Entonces, ¿cuándo usar un imán? En tormenta eléctrica. La tormenta eléctrica, ¿no es cierto?, uno de los principales pilares del tratamiento es bajar la carga adrenérgica, ¿ya? Y las descargas, en la gran mayoría, son sumamente dolorosas. ¿Ya? Entonces, como dijo acá, ¿no es cierto, Jorge? Descarga llevan a más descarga y tormenta lleva a más tormenta, así tenemos un círculo vicioso. Claro, por ¿ya? liberación de catecolamina, etc. Exacto. Entonces, un paciente que tiene una taquicardia ventricular que a veces puede tener pulso y ser tolerada, uno puede colocarle el imán un rato, ¿no es cierto?, para ver si es que tolera la taquicardia o no. ¿Ya? De manera muy breve, solamente para ver si tolera la taquicardia. ¿Ya? Y lo otro es cuando el paciente tiene lo que se llama descargas inapropiadas. ¿Ya? Los DAI lo que hacen es que en el fondo cuando detectan una taquicardia, dan una descarga. ¿Ya? Pero el DAI... Porque el DAI está programado a una cierta frecuencia, pues y ahí descarga. Exacto. Ahí descarga. Entonces, por ejemplo, más de 150 va a descargar. ¿No es cierto? Sea el ritmo que sea. Claro. Sí, pero el DAI no es tan inteligente, ¿no es cierto?, como los becados de urgencia que saben diferenciar los 5 tipos de taquicardia complejo ancho, ¿no es cierto? Que el diagnóstico de infarto final. Entonces, si un paciente está teniendo descargas inapropiadas por otros taquicardias rápidas, fibrilación auricular rápida, por ejemplo, claro. ¿ya? Flutter. O flutter muy rápido, que son los más comunes, taquicardia paroxística no tanto. Ahí uno puede colocar el imán para decirle, oye, estás descargando algo que nada que ver, ¿no es cierto? Desactiva las terapias, ¿ya? Claro. Lo mismo, yo creo que usar un imán en ese contexto requiere un conocimiento avanzado, ¿no es cierto?, de lo que uno está haciendo, por tanto... Y de lo que va a hacer posteriormente. Lo que va a hacer posteriormente, claro, exacto. Así que yo en general no lo recomendaría en este setting, solamente quizás en centros terciarios, con gente que está muy segura de lo que está haciendo, muy monitorizado, pero si están en hospitales periféricos, recomendaría ojalá no usar un imán. Eso. En el fondo, hacer manejo, ¿cierto?, como lo recomienda la CLS, paciente estable, inestable, manejar las taquicardias como corresponden, de acuerdo al algoritmo, y si el paciente persiste en taquicardia, derivar lo antes posible, ¿cierto? Exacto. Claro. Y siempre tomar los exámenes para descartar. Y no usar el imán. No Escondamos usar el el imán imán, de todas las APS. No, es que lo digo porque es clásico eso en otros hospitales. Muchas veces de repente, doc, tiene un DAI, tómale con el imán. No
¿no? Entonces, Claro. finalmente uno peca de dar indicaciones, pero no hace Claro. el proceso. Sí, pues, Estás antes. dejando al paciente sin tratamiento ante un médico que tampoco sabe qué hacer. Exacto, eso, Claro, sí. exacto, sí. Sí, bueno, la idea de estos capítulos es que todos sepamos qué hacer. Exacto, De ahora en esa adelante. es la idea. Volviendo un poco sí. al tratamiento, entonces, primero buscar, como decía el doctor Sí, Piñer, y antes quizás desencadenantes. que antes del tratamiento lo súper importante, ojalá tomar un electro, quizás podríamos hablar un poquitito. Eso, Sí, sí. súper. Cuéntanos de eso. Tomar un electro porque aunque tengan el problema del DAI, ¿no es cierto? Es que va a tener una descarga antes de tomarle un electro la mayoría de las veces. Por eso. ¿Ya? Claro. Entonces a veces lo que uno hace cuando va a usar el imán es tomar un electro cortito de la taquicardia para ver qué tipo de taquicardia es. ¿Ya? Claro. Que repito, ojalá no lo hagan, no lo hagan en sus casas. ¿Ya? No lo hagan en sus casas. Pero sí, en pacientes que no tienen desfibrilador, es súper importante hacer un análisis detallado del electrocardiograma. Ya no sé si ustedes quieren comentarlo, quizás, los diagnósticos diferenciales de taquicardia en complejo ancho. Pelado. O sea, lo primero, claro, ya, y me siguen interrogando. Esto no está en la pauta. No, paren. Dos noches sí. No. O sea, primero lo que hay que hacer, bueno, tomar el electro, tal como dice el doc, y evaluar en el fondo los diagnósticos diferenciales de taquicardia regular de complejo ancho. Y en eso, en verdad, fue las que el doc mencionó. Fibrilación auricular con aberrancia, un flutter, supraventricular con aberrancia, algunos trastornos hidroelectrolíticos igual, hipercalemia. Claro. Bueno, dependiendo del contexto del paciente, igual no pueden llegar pacientes con intoxicación de bloqueadores de canales de calcio, de sodio, me equivoqué, de sodio, que pueden generar este tipo de complejo, claro. Pero siempre es bueno plantearse el diagnóstico diferencial y después, en el fondo, evaluar si está con una TB o no TB. Claro. Ahora, como decíamos anteriormente, el 60% de las veces va a ser taquicardia ventricular. Exacto, sí, súper bien. Claro, entonces a mí me gusta dividirla al menos en 5. Ya, o sea, uno es taquicardia ventricular, que es la más frecuente y ojalá cuando los colegas reciban, ¿no es cierto?, un paciente con taquicardia complejo ancho, siempre pasa que ventricular lo primero porque lo más frecuente sobre todo en pacientes con cardiopatía. Entonces, uno es taquicardia ventricular. Lo segundo es taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, un flutter con bloqueo de rama izquierda o derecha, una FA, qué sé yo. Lo tercero, que es muy raro, que es preexcitación, o sea, pacientes que tienen un Wolf. ¿Ya? Si ustedes tienen un paciente que tiene un Wolf, que tiene una preexcitación, tiene un DA delta, QRS ancho, si tiene cualquier tipo de taquicardia, lo va a conducir por el AS y va a ser rápida, ¿ya? Lo cual es más raro, ¿ya? Lo cuarto, que es rarísimo, ¿ya? Es taquicardia medida por marcapaso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo quinto, que ojalá mantenerlo siempre en el diferencial, es artefacto, ¿ya? Sobre todo los colegas que hacen turnos en UTI o en UCI, yo creo que me llegarán, no sé, unos 2-3 WhatsApp al día de taquicardias ventriculares en monitores que al final son puro monitor y artefacto, ¿ya? Así que al final, en el setting de urgencia, yo creo que los dos más importantes es ventricular y supraventricular con aberrancia, ¿ya? Entonces eso es súper diferenciado porque, claro, si un paciente está haciendo taquicardias paroxísticas supraventriculares incesantes, es súper distinto a si está haciendo taquicardia ventricular. Sí, pues el manejo es distinto, claro. Sí, súper. No sé si ya comentamos como el tema del electro, un poco la epidemiología, el pronóstico. No sé si entramos al tratamiento. Sí. ¿Sí? Bueno, algunas luces ya hemos hablado, ¿cierto? El tema adrenérgico es súper importante. Inicialmente, los pacientes que están como de urgencia, primero, como decía el doctor Guiñer, el electrocardiograma. Tener el electrocardiograma siempre a mano, saber si tiene DAI o no tiene DAI. El pilar del manejo en esto, buscar siempre causas. Claro. ¿Cierto? Los triggers, los gatillantes. Claro, hay como 4 pilares grandes que en el fondo es buscar los desencadenantes, en el fondo sedación, que bueno, eso lo vamos a dejar para el final yo creo, los fármacos y ya después vienen otros como ablación, hemodinamia, etc. O sea, bueno, buscar el desencadenante ya lo adelantaste, en el fondo tomar el electro y exámenes de laboratorio, ¿ya? Electrolitos, no sé, algo. Exacto. Eso más que nada, ¿cierto? Sí. Y pasar a el eco igual. ¿Cierto? Ecocardiograma igual es una herramienta súper útil, sobre todo nosotros a los urgenciólogos, futuros urgenciólogos, que nos gusta harto el eco y ya no es tanto como de cardiólogo o no sé, etcétera. No sé si hay algunos, simplemente hacemos eco, distintas ventanas, ¿hay hallazgo que encontremos? Claro, sí, o sea, yo creo que hay que siempre descartar las cosas que son bien groseras, ¿no es cierto? Que uno puede ver fácilmente, como dices tú, era todo el mundo, yo creo que hace muy bien ecoscopía. Claro. Básicamente, si tiene disfunción ventricular severa, eso es muy importante para el manejo, ¿no es cierto? Segundo, que tenga no efectos desencadenantes, por ejemplo, un TEP, ¿no es cierto? El ventrículo derecho, ¿no es cierto? Si está dilatado o no. Y tercero, que pueden tener o no anomalías que sean segmentarias, por ejemplo, aneurismas, que también son focos de
de taquicardia, digamos. Recién hoy día en la mañana tuve una reunión con el infectólogo para hacer pesquisa de chagas, que no estamos haciendo nada. Y claro, pues nos decía que quizá hay muchos chagas que no estamos viendo porque no estamos testeando, ahora que recibimos mucha gente del norte, ¿no es cierto? Así que hacer un buen eco, buscar si tiene aneurisma o tiene zonas de disquinesia ayuda mucho para el manejo posterior. No tanto para el agudo, pero sí para el manejo posterior, y además sí sirve para saber con qué paciente nos enfrentamos, qué fracción de eyección tiene, ¿no es cierto? Qué droga vamos a usar y qué tipo de sedación también. Claro. O sea, si tenemos el eco a mano y sabemos igual hacer eco e interpretar la imagen en lo que estamos viendo, es una buena herramienta. Sí. Luego viene el tratamiento farmacológico, ¿cierto? Ahí tenemos Claro. harta herramientas. Y ahí no sé cuál es la recomendación, porque tenemos amiodarona, ¿cierto? Claro. Beta-bloqueadores, la lidocaína, el sulfato de magnesio. Partamos por la midabrona, yo creo, ¿no? La midabrona, claro, sí, la midabrona es la vieja confiable, la reina de todo. Todo el mundo usa midabrona. Y yo creo que es una droga maravillosa la midabrona. Es una droga maravillosa porque es una droga que bloquea muchos receptores, ¿no es cierto? Tiene efectos beta bloqueadores, tiene efectos clase 3, que es la principal, ¿no? Tiene efectos clase 2, tiene efectos clase 1. Así que es una droga maravillosa. Ahora, recordar que la midabrona es una droga bien particular porque tiene un volumen de distribución gigantesco. O sea, uno da midabrona y la midabrona se va a todos lados, ¿no es cierto? Muy lipofílica, se va a los tejidos, se va a la córnea, se va al pulmón, central, al pulmón, al hígado, a todos lados. Y para tener efectos clase 3, en general se describe que tienen que haber completado la dosis de 10 gramos mínimo para tener un buen efecto clase 3. Entonces, lo que uno ve como efecto agudo de la midabrona endovenosa es casi solamente el efecto beta bloqueo que tiene y el efecto clase 1, clase 2, no tanto clase 3. ¿Ya? Habiendo dicho eso, es una muy buena droga para taquicardia ventricular, si bien la evidencia es bien baja, digamos, ¿ya? Muy baja, de buena calidad, es una droga muy segura de usar para pacientes que están incluso en shock cardiogénico. ¿Ya? Claro. Es una droga que si no dan, a menos que la den en bolo, por supuesto, es distinto, pero en general si se da bien y se da lento, tiene efectos inótropos negativos bastante discretos y un efecto arritmogénico que también es bien potente para el perfil de seguridad que tiene. Así que creo que la midabrona dejo en la reina. Si tienen procainamida a mano, cosa que no van a tener, claro. Procainamida tenemos en el hospital, la mandamos a comprar para hacer los test de Brugada. Creo que hay 2 ampollas en el hospital. Pero la verdad es que hay trabajos que la procainamida siendo mejor que la midabrona para taquicardia ventricular, no para tormenta, ¿no es cierto? Pero en general la midabrona yo creo que es la caballito de batalla. El caballito de batalla de todo, sí. Yo creo que la elección es muy seguro de usar, ¿ya? Distinto al alemán, que hay que usarlo solamente si uno está seguro. La midabrona, aunque no estén seguros y están desesperados, usen la midabrona. Y aparte que sirve para todo, para el flutter, para la FA, para la taquicardia sinusal, ¿no es cierto? Así, la verdad que es maravilloso. Sí, siempre la midabrona. Sí. Oiga, Doc, y con respecto a los beta bloqueadores, porque tengo entendido que, por ejemplo, los beta bloqueadores no cardioselectivos son mucho mejor que los selectivos. Para en este caso. claro. En este caso. Para esta Sí, patología. Para este caso. En este caso y en muchos casos también, claro. también. Pero claro, sí, eso es interesante porque en pacientes que están usando beta bloqueo o que tienen falla cardíaca crónica, ¿no es cierto? La expresión de beta 1, beta 2 cambia mucho, esta proporción cambia, ¿no es cierto? Entonces, en pacientes que usan beta bloqueadores, que tienen falla cardíaca crónica, que tienen activación del sistema nervioso crónica, la relación beta 1, beta 2 disminuye bastante. Claro. O sea, normalmente en el corazón tenemos 80%, 90% beta 1 y menos beta 2. En pacientes con falla cardíaca esto baja un poco. ¿Ya? Entonces tienen menos beta 2, o sea, menos beta 1, más beta 2. Así que los beta bloqueantes no selectivos son mejores en ese sentido. ¿Ya? Y aquí hay un trabajo randomizado bien elegante de un grupo griego que se publicó en el JACC el 2018. Y ellos randomizaron pacientes con tormenta, ¿no es cierto?, que tenían desfibrilador, lo randomizaron a metoprolol, que es de cardioselectivo, ¿no es alta cierto? calidad, claro. O el barato, ¿no es cierto?, y antiguo propanolol. Claro. ¿Ya? Y el propanolol anduvo muchísimo mejor. ¿Ya? Y eso porque, claro, porque aquí lo que te interesa es bloquear todos los receptores. Así es. No te interesa ese efecto, te interesa bloquear
que no llegue nada de adrenalina al corazón, digamos. Así que te interesa bloquear todo. Pero en este sentido, los no selectivos son mucho mejores. Sí, porque el propanolol igual es un medicamento que está disponible en casi toda la urgencia. Casi toda la urgencia. Atención Entonces, primaria igual incluso. es importante que la gente sepa las dosis igual y manejarlas. Después Exacto. podemos hablar de eso. Sí. ¿Y la lidocaína, en qué caso la recomendarías? Mira, la lidocaína en varios libros y en varias guías con un nivel de evidencia pésimo, diría yo, sugieren uso en pacientes isquémicos, ¿ya? Y la verdad es que nosotros también la usamos, igual la uso si un paciente en el contexto isquémico, ¿no es cierto? No responde a amiodarona, uno le puede dejar lidocaína, ¿ya? Y la verdad es que los pacientes están bastante bien, hay que tener cuidado que no pasarse de la dosis ni tampoco utilizarla por más de 48 horas porque es como una toxicidad, pero en general es una droga que tiene un perfil de seguridad que es bastante seguro de usar, diría. Súper. Después vienen cosas como el magnesio, como mantener niveles de potasio entre 4 y 4,5, pero en verdad baja evidencia. Baja evidencia, sí, pero también yo diría que también es súper importante mantener ojalá un potasio 4, 4,5, ¿no es cierto? Claro. Para que la enfermedad esté bienestar la ayudar. Sí. Claro, hipomagnesemia más hipocalemia, mala mezcla. Mala mezcla aumento de mortalidad, claro. Sí. Entonces hablamos de los encadenantes, del eco, de los fármacos y nos queda un tema como que yo creo que al urgenciólogo le gusta harto, que es el tema de la sedación, intubación, esa área. No sé, Doc, ¿qué opina de eso que nos puede contar? ¿Y qué opina? Yo creo que ahí la llegue mejor jefa, opina. La jefa. Que opina la jefa. ¿Cierto? Sí, claro. Sí. La verdad es que los cardíacos no manejamos tanto. Yo creo que y lo que usa es lo que ustedes más importante que pasen. Confíen en nosotros. Confíen Bueno, el mensaje de todos los cardios, de hecho hemos visto en tus conferencias del tema, ¿cierto? Es que en general las guías recomiendan cada vez más pensar precozmente en la intubación y la sedación, sobre todo en el setting en el que están. De todas maneras, sí. Recordemos lo que decía Pelado y que hemos mencionado, que tormenta llama más tormenta y es entre más catecolaminas, mayor el riesgo de desarrollar más tormenta. Claro. Entonces tenemos que bajar la adrenergia al máximo posible. Exacto. Y para eso, en realidad, lo que recomiendan todas las guías es que se utilice el inductor que sea más estable hemodinámicamente y evitar en general aquellos que sean cardioinhibitorios como el propofol, que pueden desencadenar mayor depresión cardíaca. En realidad, pensar y tener siempre esta alternativa, digamos, terapéutica más precozmente, por lo que se pensaba antes, que era como ya la última etapa, digamos, del manejo, pero cada vez se recomienda de forma más precoz. No sé qué piensas, Pelado. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Igual es un tema importante porque como estamos igual pensando en los hospitales o en los colegas que no pueden interrogar un dispositivo y que el traslado es largo, muchas veces estos pacientes que tormenta perpetúa y más tormenta todo el tema, tienen que... El mensaje en el fondo es sedación e intubación precoz, más que nada para evitar la descarga catecolaminérgica. Exacto. Y mantener en el fondo y el como paciente... analgesia también. Sí, pues como analgesia. analgesia. Sí, pues las descargas son súper dolorosas. Sí, pues. Opiáceos y benzodiazepinas. Sí, pues muchas veces igual se dan casos que nosotros sedamos al paciente y continúa con tormenta. Claro. Entonces, en ese caso, más dolor, analgesia y todo el tema. Así que optimizar la analgesia con opiáceos y benzodiazepina, eso es como lo ideal. Claro. Y sobre todo, hablando como y uniendo como los temas que dentro de los fármacos, la lidocaína y el propanolol están presentes en la mayoría de los hospitales. Entonces, muchas veces los mismos medicamentos que son para el fondo de la sedación e intubación sirven para el manejo de las arritmias. Entonces, siempre hay que tener como pensado qué tenemos en mi hospital, etcétera. Sí. ¿Qué nos queda de pilares, Jessy? Esos son los principales pilares, ¿cierto? Sí, ahora... ¿cierto? Ahora, claro, mencionar quizás que estamos hablando en tormenta en pacientes que tienen QT normal, ¿no es cierto? Eso es importante. Claro, sí, pacientes que son isquémicos, por ejemplo, que es lo típico, o sea, yo creo que las tormentas que yo he visto casi todos son isquémicos y casi todos son QT normal, pero de repente, de hecho, hace como 3 meses un paciente con QT largo con torsión de punta recurrente, ¿ya? Entonces, acordarse nomás de mirar el electro si tiene QT largo y hace tormentas que son polimorfas, ¿no es cierto? Claro. QT largo más polimorfa, manejar como torsión de punta. Claro. ¿No es cierto? Y eso el manejo es súper distinto, ¿no es cierto? Que darle suprel y magnesio para el manejo. Si tiene QT normal, es todo lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Del sustrato y todo. Claro, entonces el paciente consulta dolor torácico en el fondo o eventualmente molestias por las descargas, le toma un electro
o dependiendo si uso humano o no, sin imán. ¿cierto? Y le tomo exámenes, ¿cierto? Sí. Después de eso, si estoy seguro y tengo las herramientas necesarias y yo estoy seguro del diagnóstico, puedo iniciar fármacos, obviamente que tengan diagnóstico de tormenta. Puedo iniciar amiodarona, puedo iniciar lidocaína, puedo iniciar propanolol, ¿ya? Y dentro de eso igual recordar las dosis. Como dice el doc, la amiodarona es un fármaco que por lo general se da en bolo, en carga, 150 para completar 1 gramo cada 24 horas y después de mantención. El propanolol, bueno, de 0,15 miligramos por kilo, por lo general 1 a 2 miligramos en bolo y después de eso mantener dosis como de 20 a 40 miligramos cada 8 horas. Y la lidocaína, 1 miligramo por kilo y después una VIC en el fondo de aproximadamente 20 gamas kilominutos, si no me equivoco. Entonces, tener esos 3 fármacos a mano, después con la llegada de los exámenes ver el tema de controlar el potasio, si tenemos magnesio, ver el magnesio, y si se mantiene y perpetúa la tormenta, en el fondo, sedar. Y ahí elegimos, en el fondo, los medicamentos que nos mencionó la Jessie y derivar a un hospital para que se interrogue el dispositivo o para el manejo posterior, hemodinamia, isquemia, infarto. Exacto. Ese es como el resumen, ¿no? Eso, y está con carga incesante, intubarlo, ¿no? Sí, dormirlo, intubarlo, chao. Si llega muy mal, claro. Sí, no, o sea, ver un paciente que está con descarga posible. es horrible. De hecho, me una paciente que llegó en el poli, una niña joven con una displasia reumogénica ventrículo derecho, y llegó al poli porque tuvo una descarga en la noche. Oye, y en el box empieza, oye, horrible, vela, porque es un dolor así, pero... Y estaba con el hijo, ¿cachai? El hijo le decía como mamá, así, oye, no, qué mal. Ella terminó la relación, al final terminó bien, pero para los pacientes súper y ese es el otro tema. Bueno, es que han sido manejados claro, sí, previamente como crisis de... Oye, esa claro, es la voz en off. Claro, sí, la voz en off, sí. No, de hecho, justo eso así porque no tanto tema de urgencia, pero la gran mayoría desarrolla estrés postraumático porque es extremadamente doloroso. Después hacen crisis de ansiedad. Y han pasado tema. por situaciones de urgencia complejas en que han sido mal diagnosticados y se manejan casi como ya loquitas. ¿Sí? Exacto, o sea, todo dolor torácico, nada, muchas consultas benzodiazepinas para la casa y en verdad es el DAI que está descargando. Claro. O sin DAI que no tienen diagnósticos previos. Sí, ojalá pacientes con DAI que sientan cosas raras, derivarlo nomás para que uno revise el desfibrilador. Y es súper curioso, hay pacientes que les duele mucho y otros pacientes que no les duele nada. Nosotros tenemos ahora hacemos monitorización remota a algunos pacientes rurales, o sea, le entregamos una maquinita que se coloca bajo la cama, ¿no es cierto? Y eso da informes periódicos a la unidad. El otro día llegó un paciente que tuvo una descarga en la noche y ni lo sintió el caballero. ¿Sintió algo? No. ¿Se siente mal? No, y tuvo una descarga. ¿Y esa monitorización tienen que traer en el fondo el dispositivo y ahí se evalúa qué día tuvieron descarga o algo? ¿O les llega como...? No llega todo el reporte y después lo llamamos para interrogarlo en... o sea, llaman a los que tienen descargas nomás. Claro, sí, súper. Sí, no, porque le hacen seguimiento completo. ¿Y cuántos pacientes tienen así? No, mira, sí estamos empezando. Yo creo que tenemos como 15, 16, igual es un algo así. Bueno, un buen número. Sí. Doc, no sé si se nos queda algo. No, yo creo que eso es súper bien. O sea, yo creo que los mensajes, no colocar imágenes si no están seguros, ¿no es cierto? Amiodarona, los fármacos y la sedación. Eso es clave. Eso es clave. ¿Algún otro tema que usted diga como este tema quiero conversar? Hay hartos temas para conversar. Otro tema, yo creo que, bueno, los más frecuentes yo creo que es FA y bueno, y taquicardias paroxísticas, yo creo que eso es bien menos emocionante, pero es más común, yo creo. Así que eso es bueno, yo creo que entregarle un par de tips a los para colegas. que la gente les vea el próximo capítulo. Eso, sí, taquicardias paroxísticas, yo creo. FA también es entretenido. Síncope también es un tremendo tema. Muerte súbita. No, hay de todo para conversar. Hay de todo. Sí, te damos gracias, Luchito, por tu participación. Sí, te has obviamente invitado para una próxima sesión con los temas que planteabas. Invitamos también a nuestros oyentes o televidentes a que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Spotify, YouTube. Eso, muy bien, Jessie, muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo de Código de Urgencias. Chao. Chao, nos vemos. Chao.